Mientras los niños van saliendo, os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a tratar los primeros 11 versículos de este capítulo 18. Juan capítulo 18, del 1 al 11. Cuando empezaba la reunión le preguntaba a mi compañero y hermano Jorge Martín que cuánto tiempo llevábamos estudiando Juan. Y él me decía que alrededor de un año llevamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y como veis, ya nos estamos acercando al final de este Evangelio. Y sabes, a lo largo del estudio, desde el versículo 1 del capítulo 1, a mí ha habido dos palabras que han estado martilleando mi cabeza conforme íbamos estudiando este Evangelio. Y esas dos palabras son dos palabras muy sencillas y son por ti. Y cada vez que leíamos un nuevo capítulo del Evangelio según San Juan y si cada hermano nos daba la explicación o lo que el Señor había puesto en su corazón, inmediatamente las palabras que sonaban en mi cabeza eran por ti. Y cuando leamos ahora estos 11 versículos y los que vienen después, los capítulos difíciles de la crucifixión del Señor, de su sufrimiento, de su resurrección, seguro que en tu cabeza va a sonar también estas dos palabras, por ti. Porque, hermanos, esto no es solamente una bonita historia de nuestro Salvador. Es un plan perfectamente preparado que ha sido ideado por ti y para mí. Así que cada vez que leemos todo esto nos damos cuenta de que el Señor nos ama tanto que ha hecho todo esto por ti y por mí. Vamos a leer estos 11 primeros versículos. Dice que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y de nuevo quiero repetirte que todo esto es por ti, que todo esto es por mí, por cada uno de nosotros. Con este pasaje se inician los momentos de la pasión del Señor Jesucristo, momentos en los que le vamos a ver ya de una forma mucho más decidida y mucho más definida cómo Jesús ejerce ese papel de siervo que ha llevado ejerciendo durante todo su ministerio, obedeciendo al Padre hasta las últimas consecuencias. Pero, ¿sabes? Muchas veces cuando contemplamos a Jesús en ese papel de siervo, a veces podemos perder de vista o la perspectiva de quién es realmente Jesús. Y hay un versículo en el capítulo 13, que es uno de mis favoritos, en el versículo 3 y 4, que nos da esa perspectiva de quién es Jesús. Y allí dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y versículo 3,
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, y esta no es una posición cualquiera, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y como sabéis, luego viene la escena en la cual Jesús da una lección de humildad y de servicio a sus discípulos, haciendo el lavamiento de los pies de aquellos. Y esto ejemplifica un poco la situación y el papel de Jesús como siervo, siendo la segunda persona de la Trinidad. Siendo Dios mismo, se humilla y adopta un papel de siervo. Y de nuevo tengo que decir que por ti y por mí. Este no es el pasaje del arresto de Jesús, como probablemente familiarmente lo conocemos. Este es el pasaje a través del cual Jesucristo, el Hijo de Dios, entrega voluntariamente su vida para que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos. Su ministerio no se vio interrumpido por esta detención, sino que había llegado el momento de ir a la cruz, tal y como marcaba ese plan de Dios. Jesús mismo en el capítulo 10 y versículo 17 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. A lo mejor aquellos soldados o los principales religiosos pensaban que le estaban quitando la vida, que le estaban deteniendo, que estaban bloqueando, interrumpiendo algo en su ministerio. Pero esto no es lo que está diciendo Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la historia que narra el Evangelio en estos 11 versículos no es la historia del arresto de Jesús a través de la fuerza. El arresto de un líder incómodo, religioso, que estaba haciendo tambalear las bases del judaísmo. Es la historia que nos narra cómo Dios mismo se entrega en nuestro favor. Cómo Cristo está controlando cada momento, cada situación, pero ha llegado el momento de iniciar la pasión y de entregar su vida de una forma clara y decidida. A lo largo del Evangelio de Juan, y lo hemos ido viendo conforme íbamos estudiando los diferentes capítulos, hemos visto a Jesús controlando los tiempos, controlando los acontecimientos, diciendo no es el tiempo, apartándose de la multitud cuando le querían hacer rey, impidiendo que los fariseos que en ese momento querían ajusticiarlo y asesinarlo, impidiendo que eso ocurriera. En el capítulo 4 de Lucas nos narra cómo la multitud lo lleva a la cima de un monte porque lo querían asesinar, lo querían despeñar. Y nos dice el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esto nos enseña que nada escapa al control de Dios. Esto nos enseña que nada ni nadie puede impedir que el plan de salvación para el hombre pueda ser llevado a cabo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 que con la sangre preciosa de Cristo, hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el apóstol, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya había un plan fundado en el amor que Dios siente por su creación, fundado en el amor que Dios siente por ti y por mí, a través del cual Dios ya proveía de un rescate para ti y para mí. Y no un rescate cualquiera, sino el único rescate posible, la sangre derramada de Cristo por ti y por mí. ¿Te das cuenta de lo que implica esto? Jesús decide crear, Dios decide crearnos, a pesar de saber que eso iba a implicar que un día Cristo tenía que subir en una cruz y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Por eso tiene explicación la reacción de Jesús en estos 11 versículos, porque no es la reacción de alguien a quien sorprenden en una detención. Fijaos, en primer lugar va a un sitio donde él sabe que le pueden localizar sin ningún tipo de problema.
Judas conocía perfectamente aquella ubicación. Jesús se adelanta, toma la iniciativa y les pregunta: ¿a quién buscáis? Antes de que ellos todavía no tengan tiempo de hacer nada. Y en tercer lugar, vemos cómo Jesús se identifica con claridad. Una identificación no solamente a nivel de su humanidad, sino una identificación también en cuanto a su divinidad. A pesar de saber todo lo que le va a acontecer, porque Jesús lo sabe y el texto lo está diciendo, todo el sufrimiento que él va a tener que soportar, a pesar de saber que tiene que ser insultado y maltratado por aquellos a los que ha venido a salvar, a pesar de todo, Jesús no evita la cruz. Ha tenido ocasiones para evitar la cruz. ¿Os acordáis cuando estudiamos el pasaje en el cual Jesús es tentado por Satanás? Bueno, esa era una buena vía para evitar la cruz. Tenía que hacer nada, un gesto, muy poquita cosa, y hubiera evitado este sufrimiento. Hubiera evitado tener que morir por ti y por mí. Aquí mismo tiene más que opciones, capacidad para evitar esta situación. Pero, ¿sabes? Para él no hay nada más importante que acabar la obra que el Padre le ha encomendado. Para él no hay nada más importante que tú tengas y que yo tenga la oportunidad de reconciliarme con mi Dios y de poder disfrutar de una nueva vida y de perdonar mis pecados y de restaurar mi relación con Dios. Esto nos enseña también que para Dios no se le escapa ninguna de las circunstancias que ocurren en tu vida. Para aquellos que somos sus hijos debemos de reafirmarnos en nuestra fe en nuestro Salvador, no solo porque ha perdonado nuestros pecados, sino porque Él tiene cuidado detallado de cada uno de los acontecimientos que Él permite en mi vida. Mirad, mi vida no es una sucesión de acontecimientos aleatorios con los que me tengo que conformar. Mi vida ahora forma parte del plan de Dios porque yo pertenezco a su reino y yo pertenezco a su familia. Hay un texto precioso en Mateo capítulo 10 que nos habla también de esto, Mateo 10, 29. Os lo voy a leer. Dice Jesús: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, es decir, por una insignificancia? Es algo que pasa completamente desapercibido. Pero sigue diciendo: y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Los acontecimientos que narran los evangelios forman parte del plan de redención de Dios para cada uno de nosotros. Y la única forma en la que nosotros podemos ser salvos. Y lo que dice el evangelio, tanto si lo aceptas como si lo rechazas, es que este plan de Dios se va a ejecutar sin ningún tipo y sin ningún género de duda. Y lo que queremos desde aquí es anunciar que tomes la decisión que tomes, eso va a repercutir en tu vida. Tanto para bien si aceptas a Cristo como tu Salvador personal y pasas a ser parte de su familia, como si rechazas la invitación de salvación que el Evangelio te brinda. Mirad, para muchos Jesús solo era el hijo del carpintero. Para muchos Jesús era alguien sospechoso que venía de una aldea mucho más sospechosa. Pero realmente todos ellos, y sobre todo Judas, habían sido testigos de que Jesús era algo más. Hemos visto todos los milagros que Jesús ha realizado, cómo curaba a los enfermos de una forma clara y demostrable, cómo liberaba a endemoniados que luego se reinsertaban en la sociedad con toda normalidad. Habían sido testigos de cómo una persona muerta como Lázaro, más de 3 días, había sido resucitada simplemente ante la voz de Cristo, ante la orden de Cristo.
Los religiosos tenían datos más que sobrados para comprobar que las profecías que había sobre el Mesías se estaban cumpliendo en la persona de Cristo. Sin embargo, seguían considerándole el hijo del carpintero y alguien sospechoso. ¿Cómo es que no se dieron cuenta? ¿Cómo es posible que Judas, que le acompañaba, que le tocaba, que tenía el privilegio de escucharle todos los días, no se hubiese dado cuenta? Y acabas incluso traicionándole. Quiero que busques en tu Biblia un pasaje que se encuentra en Isaías 32. Isaías 32, versículo 1. Ahí dice Isaías: He aquí un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta, contra corrientes de aguas en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Y este es un pasaje que está aludiendo al futuro reino que Cristo instaurará en la tierra. Un reino que se caracteriza, entre otras cosas, por la ausencia de las consecuencias del pecado, de las que nos sigue hablando el pasaje. Fíjate, dice: no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. Y sabes, esto hace referencia a uno de los peores efectos que el pecado tiene en la vida del hombre: la ceguera y la sordera espiritual, la incapacidad de poder discernir espiritualmente las cosas y la incapacidad de poder escuchar la voz de Dios. Y si no tienes discernimiento espiritual y no puedes oír la voluntad de Dios, tienes un grave problema. Eso era lo que les estaba pasando a esta multitud, que no eran capaces de ver a quién tenían delante y contrastar con todo lo que Él había hecho y con todo lo que Él había dicho. Otro capítulo de Isaías, el capítulo 65 y versículo 12, dice: por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Y desgraciadamente esto no es algo que ha ocurrido hace muchísimos años. Esto es algo que está pasando en la sociedad actual, donde la gente vive de espaldas a Dios y sin querer escuchar la voz de Dios. Sigue diciendo más adelante este capítulo: por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo, con corazón, y vosotros clamaréis por dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y como os decía, permanecer sordos y ciegos ante la evidencia de un Salvador que te invita a venir a Él, que te invita a descansar en Él, tiene consecuencias. Y seríamos unos irresponsables si desde este púlpito solo os dijéramos cosas amables, porque la palabra de Dios nos enfrenta con la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios. Porque si no, hermanos, hermanas, amigos, amigas, si rechazas a Cristo en tu corazón, la consecuencia de esto es la condenación eterna. Y esto es algo que os lo tenemos que decir. Sin duda, Judas es un caso llamativo, ¿verdad? Pegado al Señor, siempre con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo lo que Cristo era capaz de hacer. Pero para él el pecado fue más interesante. Para él, evitar el arrepentimiento y cambiar su conducta pecaminosa fue más poderoso. Y cuando uno entra en esa dinámica, cada vez esa sordera y esa ceguera se hace más fuerte. Y esto nos demuestra una cosa que es importante. Estar cerca de Cristo no es lo mismo que estar en Cristo.
quiero repetirlo. Estar cerca de Cristo no es en absoluto lo mismo que estar en Cristo. Estar en Cristo significa que hemos aceptado por la fe su sacrificio en la cruz como pago por nuestro pecado. Y cuando yo manifiesto públicamente mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador personal, Dios Padre me coloca en una posición tan privilegiada que jamás mis méritos o mis intenciones lograrían alcanzar. Pablo lo expresa así en Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Nueva Versión Internacional dice para los que están unidos a Cristo Jesús. Colosenses 3:3 dice vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es estar en Cristo. Estar cerca de Cristo no es suficiente, amigos. Asistir a las reuniones de la Iglesia no es suficiente. Participar en sus actividades, tener familia creyente, leer la Biblia todos los días, eso es estar cerca de Cristo. Pero eso no es suficiente. Lo único que asegura tu lugar en el cielo, el perdón de tus pecados y una vida transformada, es entregar tu vida a Cristo. Confesarle como tu Salvador y como tu Señor. Y de esa forma tus pecados son perdonados y pasas a estar en esa posición que Dios te coloca en Cristo. Y sabéis, a eso ha venido Cristo. Él se presenta a aquella multitud como yo soy. No voy a dedicar mucho tiempo a esto porque es un tema amplio. Y Federico Aparici ya lo trató cuando le tocó uno de los pasajes de Juan, lo que implica el yo soy. Bueno, yo soy es algo más que confirmar que han dado con la persona correcta. Los judíos y los religiosos judíos entendían muy bien lo que significaba yo soy. Cuando en Éxodo 3 Dios envía a Moisés a Egipto para rescatar a su pueblo, Moisés le pregunta, ¿en nombre de quién voy a decir que vengo? Y allí en Éxodo 3 y versículo 13, Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el que se está presentando. El mismo Dios en la persona de Cristo Jesús, el que está tomando la iniciativa, el que tiene el control para culminar esa obra de redención en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Aquellos religiosos sabían que aquella expresión identificaba a aquel nazareno con el mismo Dios. Y dice el versículo 6 que cuando les dijo yo soy, ocurrió algo inexplicable. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cómo es posible que toda una compañía, los estudiosos dicen que una compañía estaba formada por 600 soldados? Bueno, no sabemos si había una compañía completa, pero había una gran multitud de personas armadas, aguerridas, fuertes, valerosas, que ante la simple manifestación de Cristo y ante su simple presentación, caen en tierra. Y de nuevo nos encontramos con la determinación de Jesús de continuar con el plan trazado desde antes de la fundación del mundo, por ti y por mí. Versículo 10. El tiempo está pasando. Ni siquiera la participación de sus discípulos, Cristo iba a consentir en que impidiese ese plan. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Mirad, si fuese una cuestión de fuerza, poco iba a poder hacer Pedro con una espada frente a toda una compañía de personas armadas. Además, Pedro, sin darse cuenta, podía estar colaborando en otra batalla, en una batalla espiritual, a través de la cual Satanás ha tratado de entorpecer e impedir que el plan de salvación se ejecute correctamente.
Y sin quererlo, Pedro a lo mejor podía estar colaborando, sin saberlo, para ese propósito. Por eso es reprendido por el Señor. Y sabes, esta es una auténtica advertencia para todos y cada uno de nosotros. Cuando tratamos de hacer algo para Dios, pero basándonos en nuestra propia opinión, en lo que consideramos que está bien, en vez de contar y hacer las cosas en base a la voluntad de Dios y a lo que Él quiere, aunque no coincida con lo que a mí me apetece. Es una gran advertencia sobre la que tenemos que tener cuidado. Pero la determinación de Cristo se mantiene firme, dice el versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? La palabra copa tiene mucho que ver con la palabra destino. Y Jesús conoce perfectamente el contenido de esa copa y la cantidad de esa copa hasta la última gota. Él ya sabe que va a ser llevado ante el sumo sacerdote, que va a ser insultado y que va a ser maltratado. Él ya sabe que luego le van a llevar a Pilatos y allí le van a torturar de una forma increíble. Él ya sabe que va a tener que comprobar el desprecio de la multitud que ha venido a salvar, prefiriendo a un preso como Barrabás antes que a él. Él ya sabe que va a tener que morir en una cruz con el sufrimiento que eso implica. Pero además sabe que ese sufrimiento se va a ver multiplicado a la máxima expresión cuando nuestros pecados son cargados sobre sus hombros. Él ya sabe que va a tener que experimentar algo todavía más doloroso. Y es en esos momentos la separación con Dios Padre. Y todo esto por ti. Y todo esto por mí. ¿Qué le llevó a Jesús a hacer esto? ¿Obediencia? Sí, obediencia. Pero algo más también. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y presta atención a lo que viene a continuación. El cual, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tomó esa copa hasta el final, sin dejarse ni una sola gota, porque sabía que un día tú ibas a aceptarle como tu Salvador personal. Porque sabía que algún día, si todavía no has dado ese paso, tú ibas a estar quizás sentado hoy aquí y ibas a tener la oportunidad de hacerlo al escuchar la palabra de Dios. Y eso le produjo tanto gozo que ese plan ideado desde antes de la fundación del mundo, para él era un buen plan. ¿Cuál es tu situación con respecto a Dios? ¿Cómo de cerca te encuentras de Cristo en esta mañana? ¿Estás muy cerca de Cristo? A lo mejor no, a lo mejor estás lejos. A lo mejor estás muy cerca. Gloria a Dios por ello. Pero no es suficiente. La única posición que asegura tu sitio en el cielo y tu relación con tu Creador es estar en Cristo. Y para eso solo hay una fórmula de conseguirlo. Y es aceptar el regalo de la salvación que por su gracia Dios te ofrece hoy a ti, aquí. A veces Dios permite en nuestras vidas, y con esto voy a terminar, a veces Dios permite en nuestras vidas copas difíciles, copas amargas, copas que no son fáciles de tomar. Creo que todos tenemos alguna experiencia sobre esto, ¿verdad? Pero ahora hay algo que Él ha prometido: acompañarte, consolarte, controlar cada situación hasta el detalle de que ni uno solo de tus pelos se caerá sin que Él lo permita. Quiero leeros un versículo en Isaías 43.
no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y más adelante dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Yo estaré contigo. Un acompañamiento basado en su experiencia en el sufrimiento. Es tan fácil a veces dar palmaditas en la espalda a alguien que está pasando por un problema del que no tenemos ni idea, ¿verdad? Pero él sí tiene experiencia. Él está capacitado para consolarte. Tan solo confía en Él, aunque quizá todavía no entiendas muy bien por qué está permitiendo esto. Termino simplemente con el Salmo 84, versículo 6. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. La confianza y la obediencia a Dios tiene fruto, hermanos. Da resultado. ¿Y cuál es ese resultado? Lo sigue diciendo el Salmo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Si el Señor puede permitir copas en tu vida difíciles, pero Él tiene la promesa de cuidarte, de acompañarte, de transformar en bendición una situación que a priori no lo parece. Él transformó en bendición la cruz para cada uno de nosotros. Puede hacer lo mismo en tu vida. Tan solo necesitas confiar y agarrarte a Él. No quiero robar más tiempo, pero quiero invitar a que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso en el Señor, porque nos ha demostrado fehacientemente que podemos hacerlo. Pero sobre todo, si hay en esta mañana algún amigo, alguna amiga, algún joven, alguna persona mayor que todavía no ha dado el paso de fe de entregar a Cristo Jesús su vida. Dios no quiere de ti un domingo. Dios no quiere de ti tu forma de vestir. Dios quiere tu vida. Si quieres dar ese paso de fe, Él te está esperando, con los brazos abiertos. Y puedes ver en Él las marcas de la cruz en sus manos, y en su frente, y en sus pies, y en su costado. Pero también puedes ver que Él lo ha hecho por ti, y se ha gozado haciéndolo, porque te ama profundamente. ¿Quiere alguien tomar esa decisión de entregar hoy su vida a Cristo? Yo te voy a pedir que lo manifiestes ahora. Pero por favor, no te vayas sin que al menos podamos orar contigo. Podamos dar gracias a Dios por una vida transformada y cambiada. Y tú puedas experimentar el gozo de ser un hijo de Dios al que Él ha venido a rescatar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.